Bien. ¿Están viendo? Mientras se integran, he estado chequeando el sílabus y veo que en relación a las prácticas estamos un poco adelantados a la teoría, pero no importa. Mejor así tenemos oportunidad de poder ver placas. Vamos a hacer nódulos y metástasis. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior, en la práctica. Esto lo van a hacer con el doctor Puerta, que es una cosa más amplia. No solamente va a incluir nódulos, sino masas, tumores. Entonces yo no tengo tanto, pero más o menos para tener una idea de que, adelantando, ¿no?, la clase de la teoría, nódulos únicos y múltiples. Sobre todo esto lo vamos a ver ahora en esta teoría, ya hablando de nódulos, que es el inicio de un tumor, o el nódulo, que es el inicio de una metástasis. Pues hay que hacer un seguimiento cuando estamos frente a un nódulo, porque puede ser como decir, ¿no?, de ahí puede empezar un cáncer, si estamos hablando del parénquima pulmonar, o el nódulo que puede ser ya de una metástasis pónganse de hígado, de estómago, de páncreas, ¿no? Es una metástasis hecho a pulmón por vía sanguínea, o también podemos ser por vía linfática, y las características son diferentes, ya no va a haber nódulos, sino es otra variedad de metástasis. En relación a los nódulos, ¿me están escuchando? A ver, si hay algún problema en la voz, por favor, me pasan la voz, porque como estoy tomando unas pastillas, me produce cierta comezón en la garganta, ¿ya? Y a veces cuando hablo muy seguido me da la tos, ¿ya? Me van a disculpar si se me presenta en cualquier momento la tos. Por eso es que acá tengo mi agüita. Bien, en relación a los nódulos pulmonares, estos nódulos es la forma más frecuente de presentación de las metástasis torácicas y se localizan con mayor frecuencia en los lóbulos inferiores. ¿Por qué? Porque es la zona donde existe mayor aporte sanguíneo, y por consiguiente estas serán más numerosas y de mayor tamaño, ¿ya? Podemos encontrar en la base un nódulo solitario o dos nódulos, ¿no?, en las bases o en los tercios medios. En relación al tamaño y el número de los nódulos pulmonares es variable. Pueden ser pequeños y múltiples, lo cual generalmente sucede en tumores altamente vascularizados como el carcinoma de tiroides, de células renales, en el caso del famoso melanoma, el adenocarcinoma y el sarcoma, ¿no? En esos tumores, ¿no?, tamaño y el número es variable. O también pueden ser grandes, ya hablando de macronódulos, grandes y en menor número, o también les llaman en suelta de globos o en balas de cañón. Por ejemplo, el carcinoma de células renales, el seminoma o el cáncer de testículo y el cáncer de colon. Nosotros vemos a través de la práctica, lo más común es que sean nódulos múltiples y de tamaño variable. A esto de tamaño variable, ¿no?, le llaman en suelta de globos. Y en balas de cañón, ¿no?, cuando son demasiado grandes y en menor número. Son grandes y pueden ser 4. En cambio, en suelta de globos, por ejemplo, cuando ustedes tienen un ramillete de globos, esos que tienen helio, mayormente son más de 12, que uno los tiene amarrados y los suelta, ¿no? Entonces ahí les llaman en suelta de globos, porque son varios, un montón, pasan los 10, los 15, depende, ¿no?, de la cantidad de globos que se ha inflado. En cambio, cuando son en balas de cañón, son grandes, así como las balas de un cañón, más o menos, son grandes, macronódulos, ¿no? Son de menor número, son pocos, pueden haber 4 o 5, contaditos son. En relación a
las metástasis de tipo infiltración linfangítica hacia el pulmón, esta es otra característica. Son pequeños nódulos, ¿no? Pero tienen un aspecto reticular, como que si fuera un patrón reticular distorsionado o un patrón retículo nodular distorsionado. También dicen que se pueden encontrar las líneas de Kerley, que, bueno, la literatura lo menciona, pero yo nunca lo he encontrado. Y el derrame pleural que también puede haber, o sea, en la metástasis de tipo linfangítica, vamos a encontrar un infiltrado retículo nodular, que es lo característico de esta metástasis linfangítica. Y eventualmente esta metástasis de tipo linfangítica puede agregarse el derrame pleural. Pequeño, una obturación del seno, pero ahí está el derrame haciéndose presente. En estos casos, cuando hay dudas de interpretar la metástasis de tipo linfangítico, ¿no? Entonces solicitamos la tomografía o la tomografía de alta resolución, donde vamos a encontrar engrosamiento del intersticio interlobular. No es necesario en estas tomografías usar sustancia de contraste, no es necesario. ¿Ya? Pero sí vamos a ver, ¿no?, que esta siembra linfangítica o este infiltrado linfangítico de tipo retículo nodular, ¿no?, o opacidades reticulares se caracterizan porque hay un engrosamiento del intersticio interlobular y también del intersticio peribroncovascular o del intersticio subpleural, cualquiera de ellos, pero hay una distorsión, o sea, es un infiltrado, como les dije, intersticial retículo nodular bien grosero, ¿no? Y es lo que caracteriza a esta infiltración linfangítica. Bien. Por ejemplo, acá tenemos una placa de tórax, donde siempre acuérdense que el estudio es desde las partes altas, en forma comparativa, vamos bajando, ¿ya? Pero ya de antemano, cuando vemos una placa de tórax, ya mentalmente hay que saber si el paciente está derecho, si la radiografía ha sido tomada póstero anterior, si el paciente está bien ventilado, y mentalmente ya estamos contando cuántas costillas anteriores o posteriores está, si se ve desplazada los diafragmas, si se ve muy bien los bordes diafragmáticos, si se ve muy bien el seno costodiafragmático. Entonces mentalmente ya estamos viendo eso, ¿no? Y después evaluamos mentalmente el mediastino, si está bien centrado, vemos cómo está el borde interno de la clavícula en relación a la apófisis espinosa de la cuarta vértebra dorsal. Entonces eso ya lo estamos viendo mentalmente, ¿ya? Y ahí no hay necesidad, ¿no?, de empezar el informe diciendo es una placa de tórax tomada en póstero anterior, inspiración profunda, en apnea, de pie, el radio entró de atrás hacia adelante. Eso ya no, y está bien centrada, ya eso ya queda para nosotros, ¿no? De frente al médico, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo ya sus prácticas de internado, están pasando visita y tienen que en la reunión de visita diaria, tienen que ustedes cada uno presentar a su paciente con placas, ¿no? Entonces van al negatoscopio o van a la computadora, al monitor, y entonces ya el médico está escuchando. Pero ya no, ya olvídense de que está hipoventilada, o si está recontra chueca la radiografía, así lo tenemos que decir. ¿Hasta dónde permite el estudio? Tenemos que decir, porque hay placas en las que el paciente está tomada en la cama, está echado, no ventila bien y la placa sale, el paciente está recontra chueco, el corazón no está en su posición habitual, sino que está por la simetría torácica, está desplazado hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces vamos a ver cosas muy, muy feas y es difícil de dar un informe. ¿Hasta dónde? Si ustedes se ayudan diciendo, doctor, hasta dónde permite evaluar esta placa, porque el paciente prácticamente está, no colabora por estas condiciones, y punto. ¿Ya? Y no se hagan de problemas. Bien, entonces el estudio ya con eso es lo que hemos dicho mentalmente, ya cuando estamos frente a una placa normal, pero si estamos frente a una placa en la que el paciente ha sido tomada en UCI, está en shock trauma, postrado y todo lo demás, entonces ahí ya cambia el panorama. Pero si estamos frente a una placa de tórax normal, ya mentalmente ya sabemos cómo ha sido tomada. Ya. Entonces nos vamos al estudio, vemos las regiones apicales,
tiene que ser simétrica la radiotransparencia, bajamos la región subclavicular, ya tenemos una idea. ¿Se acuerdan que para reconocer cuál es el espacio subclavicular, trazamos una línea imaginaria más o menos a la altura del borde superior de la sombra del ilio derecho, una línea horizontal? Entonces ya hemos delimitado la región subclavicular. Y para delimitar la base del pulmón, trazo una línea imaginaria paralela al diafragma, ¿no? A la altura del borde inferior de la sombra del ilio. Mayormente yo cojo el ilio derecho. Entonces, con esa línea imaginaria ya tengo la región subclavicular para la base, ya tengo dividido en 3 segmentos: subclavicular, tercio medio y la base. Entonces, para poder yo ayudarme en si hay una patología debajo de la clavícula, ya sé que es subclavicular, adyacente a la región axilar o está pegada al mediastino. O si yo tengo acá la sombra del ilio, puedo decir por lo que está encima del ilio sería suprailiar, ¿no es cierto? Y lo que está debajo del ilio, subiliar, ¿no? Entonces, o paracardíaca también sería esta zona, ¿ya? Hay diferentes maneras. Ustedes van a través de sus años, ¿no? Antes de cada médico van a tener una idea cómo cada médico interpreta sus placas de tórax, cómo hace sus informes, ¿no? Entonces, ya con estas cositas que acabamos de aprender nuevamente, ¿no? Entonces nos vamos y vemos acá una imagen radioopaca. La radiopaca es blanca, ya no digan una imagen blanca, no, una imagen radiopaca, algo circunscrita, de bordes más o menos definidos, está localizada en la base paracardíaca, porque se acerca al borde derecho del corazón, paracardíaca derecha. Entonces vemos que no hay nada, entonces ya hemos aprendido, es una imagen, es un nódulo, incluso si yo tengo una regla puedo medir. Allá en el hospital, suerte que las computadoras tienen para hacer mediciones, ¿no? Entonces mido cuánto mide este nódulo, el diámetro longitudinal y el diámetro transversal, ¿ya? Entonces sugiero una lateral derecha, ¿ya? Acuérdense siempre, frontal y la lateral, ¿ya? De acuerdo a dónde está la patología, o es derecha o es izquierda. Si la patología, por ejemplo, está en el ápex derecho y no lo vemos, ¿ya? Porque ahí se superponen las estructuras costales y la clavícula a veces se pega tanto y oculta patologías en estas regiones apicales. Entonces pedimos incidencia lordótica, ¿no? La incidencia lordótica es para ver mucho mejor los ápex pulmonares y también para ver patología del lóbulo medio, ¿no? Y también para ver pequeños neumotórax, cosas así. Eso lo vamos a volver a repasar para más o menos centrar bien el por qué pedimos la incidencia lordótica. Bien, una vez que hemos dado las características de esta imagen nodular, un nódulo solitario, vemos que no hay nada más en parénquima pulmonar. De ahí nos vamos al mediastino. Ojo, siempre es importante evaluar, ¿no? Si está centrado el corazón, cómo se ve el borde derecho, cómo se ve el borde izquierdo, subjetivamente decir si es un corazón normal, si hay una discreta cardiomegalia, una leve o una severa, o es un corazón globuloso. También es importante evaluar cómo está el botón aórtico, ¿ya? Está de tamaño normal, a veces se ven placas calcificadas, que es una aortoesclerosis, a veces se ve la aorta descendente, que lo estoy trazando acá, a veces se ve bien elongada, bien, como que si estuviera salida, porque normalmente es paralela a la sombra de la columna dorsal, a veces se está bien separada, y también se ven placas calcificadas, ¿no? Entonces ya no es una aortoesclerosis, sino es una angioesclerosis. A veces vemos el pericardio con paredes calcificadas, ¿no? Entonces se menciona, también se observa calcificaciones del pericardio, o a veces el paciente le han colocado una prótesis valvular, se logra ver la prótesis, ¿no? O en el eje esternal. Se superpone la columna, pero acuérdense que esas suturas, si lo ponemos al paciente en lateral, esas suturas metálicas,
¿no? Están en el esternón, ¿ya? Entonces, después que hemos evaluado el mediastino, nos vamos a evaluar las estructuras costales. ¿Cómo están los arcos costales si no hay alguna variante anatómica, si la densidad es normal, o a lo mejor hay una vértebra que está destruida, o una lisis, o vértebras están demasiado incrementada su densidad, patrón osteoblástico de metástasis. Bien, vemos todo cómo está la pared torácica, ¿no? Porque a lo mejor puede haber un enfisema celular subcutáneo, ¿no? Aire en el tejido celular subcutáneo y no lo vemos. O puede haber una metástasis en la clavícula, o en la escápula, o en la cabeza del húmero. Por eso es importante evaluar todo. Y ojo, la placa de tórax tiene que salir desde la parte por encima del ápex, porque a veces hay los casquetes pleurales, que son secuela también de un proceso infeccioso tuberculoso. Acá hay un engrosamiento, ¿no? Eso también hay que describirlo y bien ventilado. El estudio tiene que ser debajo de las cúpulas diafragmáticas, siempre debajo. Y si está mochado, entonces se describe bases pulmonares cortadas o el ápex pulmonar cortado. Ya, entonces pasamos al siguiente. Igual acá tengo otra placa de tórax, vemos las regiones apicales, bajamos, tercio medio, y en el tercio medio derecho de esta imagen, una imagen radiopaca, redonda, de bordes bien definidos, ¿no? Vamos a ver si hay otra imagen, ¿no vemos? ¿Ya? Es importante, acuérdense que a través de la sombra del corazón se encuentran o se ocultan también esas imágenes nodulares. Es por eso que la técnica para pulmón no debe de ser tan perfecta el kilovoltaje, porque a veces es tan perfecto, ¿no? Que no vemos la sombra de algunas vértebras dorsales. La literatura dice que no debe de verse, ¿no? Únicamente debe de verse las 4 vértebras dorsales, la luz de la tráquea, la bifurcación, ¿no? A qué altura está la carina, y la bifurcación del bronquio derecho y bronquio izquierdo, y ver la sombra, ¿no? Pero a veces es importante esta técnica que tenemos acá al frente para poder encontrar masas que se esconden y podemos definirlas. Y ayuda un montón este tipo de técnica. Pero en esta radiografía estamos encontrando un nódulo solitario, nódulo único solitario, o nódulo solitario, como ustedes quieran decirlo, de densidad radiopaca, de tanto por tanto, tanto por tanto. Y está localizada en el tercio medio externo del parénquima pulmonar derecho. ¿Ya? También en relación a las estructuras blandas, también a veces se logra ver la sombra mamaria, ¿no? Tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? En algunas pacientes que han sido operadas de mama, tan solo vamos a ver una sombra mamaria, y donde no está la mama hay una hipertransparencia de esa zona, ¿no? A veces en la cirugía también vuelan parte del pectoral, ¿no? Del músculo, ¿no? Entonces vamos a ver acá una línea de afuera adentro que lo corta. También es otro signo que me dice que esa paciente no tiene la mama de ese lado, ¿ya? Entonces hay dos signos que me van a ayudar cuando la paciente ha sido operada de la mama. Veo un signo que sale, que es la ausencia del músculo, ¿no? Axilar y parte del músculo del pectoral, y la hipertransparencia basal, que me indica que no hay mama, ¿ya? Entonces, pasamos a otra imagen. Esta es una placa del 17 de agosto de este año, y vemos la placa de tórax en frontal y la placa, la lateral izquierda, ¿no? Porque la imagen la tengo en el tercio medio externo del pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, de todas maneras, chequeamos las regiones apicales, subclaviculares, y acá está la imagen. Es una imagen de densidad mixta, radiopaca, ¿no? Y tiene un halo de menor densidad por fuera, ¿ya? Y podemos medirla, vemos si no hay otra imagen sospechosa, ¿no? Por ejemplo, acá está este tórax, ha sido cortada, no fue bien tomada, y vemos, ¿no? No se ve el seno costodiafragmático izquierdo. Supuestamente, ¿no? Vemos las estructuras pulmonares restantes de transparencia conservada. Cuando estamos frente a una imagen patológica como es esta de acá, describimos la patología, ¿no?
Describo también que hay el seno costodiafragmático izquierdo está cortada. Eso es importante porque a veces hay neumólogos que son, pero un poquito pegados a la letra, ¿no? Entonces, cuando es riesgo quirúrgico, tiene que sacar toda la puntita del seno costodiafragmático, si no te anulan y te hacen un problemón como que ellos nunca han tenido, nunca han informado un tórax normal. A mí ya me ha pasado, por eso que para ustedes tengan cuidado, porque ahí siempre se van a encontrar con médicos verdes que quieren todo a la perfección. A veces, a veces es importante. Por ejemplo, acá pónganse si este pedacito que le falta, no está el seno costodiafragmático, ha sido cortado, ¿no? El tecnólogo no se entró bien, y pónganse, le toma, el médico le dice, hay que repetir porque tiene que salir el seno costodiafragmático izquierdo, entonces le toma y póngase si hay una obturación, ¿no? Entonces ahí también el que informó, el médico radiólogo que informó la placa estando ese seno, el seno costodiafragmático ausente, informó que todo estaba normal. No, hay que mencionar, ¿no? No se observa el seno costodiafragmático porque la placa está cortada y punto. Ya nos estamos nosotros limpiando las manos y después describimos la imagen, estamos acá y describimos transparencia pulmonar restante normal. Todo está normal, ¿ya? A ver un momentito, ¿ya? Un momentito, por favor. Disculpen, tengo una mascotita que acá, chiquita pero fastidia, como un bebé. Y acá en la lateral izquierda vemos, vean la imagen, está en el tercio medio, pero ya sé que está en el pulmón izquierdo. Y de pasadita evaluamos, miren la aorta, cómo se ve la aorta descendente, ¿no? Y vemos la columna tiene cambios degenerativos, ¿no? Miren este esternón, bien salidito, como decir, ¿no? Un pectum en quilla, medio saladito, ¿no? Salido, un poquito prominente. Bien, siendo varón, es un varón. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, este es un joven, ¿no? Portador de un cáncer de testículo. En sus controles le hicieron la cirugía. Bueno, eso fue hace años. No sé si el joven estará vivo, porque estos cánceres en jóvenes son bien agresivos, ¿ya? Entonces vemos en esta placa de tórax los senos, por ejemplo, el seno izquierdo está cortada, también mencionamos. Vemos acá, para que ustedes ya sepan reconocer cómo se ve el cartílago de la primera costilla, grueso, acá también se ve, ¿no? La transparencia de los pulmones está normal, pero vamos a describir las imágenes. Miren, acá ve un nódulo en la base del pulmón derecho y otro nódulo un poquito más grande, yuxta, porque está cerca al ilio, yuxta iliar izquierdo. Transparencia pulmonar restante normal, ¿no? Entonces se describe conclusión, presencia de un nódulo basal derecho de tanto por tanto y un nódulo yuxtiliar izquierdo de tanto por tanto. Punto. Transparencia pulmonar restante conservada. Punto. Silueta cardiovascular normal. La sombra de los cilios pulmonares está bien. Después hay que, acuérdense, evaluar. Ya hemos visto en mediastino que está normal, no hay cardiomegalia. La parrilla costal, arcos costales, hasta dónde permite, porque estamos viendo en frontal, ¿no? Y si se ve pared, ¿no? Y vemos las escápulas. Bien. Acá tenemos otro paciente, ¿no? Y vemos pequeños nódulos, que si medimos no pasan los 3.5 centímetros, no llegan a 4 centímetros, o sea que siguen siendo nódulos, ¿no? A veces de 10 milímetros, ¿no? Chiquitos, ¿no? Pero de 2.5 a 3 por lo menos de diámetro, distribuidos en ambos campos pulmonares. Acuérdate que estos nódulos se agrupan en sumación, no se fusionan, ¿ya? No se fusionan, y en estos nódulos metastásicos mayormente no va a haber broncograma aéreo, vemos el nódulo, ¿ya? Está
estamos frente, esta paciente era portador de un cáncer de cervix estadio 4, o sea, ya un cáncer bien avanzado, ¿ya? Estará recibiendo este tratamiento oncológico. Bien, acá tenemos otra placa de tórax, los senos. El seno costodiafragmático derecho está cortada, pero ¿qué estamos viendo? Una radiopacidad, una masa radiopaca que no define sus contornos. Está en la región subclavicular y tercio medio del pulmón derecho. Después acá veo otra imagen sospechosa, miren, otra masa, ¿no? Que está ocultando, no está ocultando el hilio pulmonar, no se ve el hilio pulmonar derecho. Acá veo otras masas de densidad radiopaca, de bordes irregulares, ¿no? Pueden ser masas tumorales que se han juntado y por sumación forman una imagen, ¿ya? No se ve la interfaz, no se ve la separación de ellas. Y acá veo otras de diferente tamaño, ¿ya? Esta paciente también metástasis a pulmón por un cáncer de útero. Esa es otra forma de representarse, ya no como nódulos chiquitos que no pasan los 2.5 a 3 centímetros, sino esto debutó con masas o nódulos de tipo metastásico. Después la silueta cardíaca no se delimita muy bien el contorno derecho, ¿ya? Después en estructuras óseas no vemos imágenes de metástasis, ¿no? En la clavícula tampoco, ni en la escápula. Bien. De este paciente habíamos dicho, ¿no? Lo que llama la atención es la densidad, es una densidad radiolúcida y radioopaca de todas las vértebras, de todas las costillas. Miren, vemos como puntos blancos, miren, puntos blancos que están distribuidas en la parrilla costal, en los arcos costales, más evidente en los arcos costales posteriores, miren acá. Y también poquito en la escápula, no es muy claro en la escápula, y algo en las clavículas, ¿no? Pequeñas imágenes radiopacas sembradas en la parrilla costal, sobre todo los arcos costales posteriores. Este paciente era portador de un adenocarcinoma de próstata, ¿no? Hizo metástasis de tipo osteoblástico a la parrilla costal. Bien, cuando estamos adelantándonos ya frente a un paciente, o puede ser un familiar que tiene cáncer de próstata, ¿no? Está recibiendo quimioterapia, pero a veces el cáncer avanza y hace metástasis al esqueleto, ¿no? A veces el paciente siente que le duele la cadera derecha, siente que le duele la columna, o le duele toda la columna, ¿no? Entonces, no hay que tomar, si le duele la pelvis, hay que tomarle una placa de pelvis para ver qué hay, porque tiene un cáncer de próstata. No, en estos casos se pide un survey óseo, ¿ya? El survey óseo nos va a estudiar todo el esqueleto. El survey óseo, ¿qué incluye? Hablando de todo el esqueleto, incluye el cráneo. El cráneo normalmente debe de tomarse en frontal y la lateral, pero para obviar tiempo, ¿no? De los tecnólogos, el mismo médico, ya nos hemos acostumbrado a una sola proyección en frontal, pero no es así, debe de tomarse en frontal y la lateral. Después, se obvia la columna cervical, no se toma la cervical. Pónganse si la metástasis está en la columna cervical y ya no le toman en cuenta la columna cervical, entonces de frente se van a la columna dorso-lumbar. En una sola toma toman las dos cosas. Tampoco no es así, porque si fuera el familiar del tecnólogo, el tecnólogo se esmera en tomarle así. Le toma cráneo, frontal, lateral, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, frontal, lateral, cada uno frontal, lateral, de miembros superiores le toma el hombro y el brazo, que incluye las manos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, toda la pelvis ósea, le toma ambos fémures, ambas piernas, que incluye también los pies.
No, porque su familiar le va a tomar todo, no. Entonces, para tal caso, ¿no? Que exista un esquema que sobredosis que incluya todo eso que le ha tomado su familiar. Así tiene que ser. Y tampoco no consiste en tomar y tomar, porque eso no es bueno, porque pónganse el pellejo. Si es mi familiar, yo que voy a aceptar un estudio así. Yo le digo al tecnólogo que lo repita, ¿no? Pero lamentablemente, eh, todos son pacientes que al médico radiólogo se nos escapa un montón de cosas que no incluye el tecnólogo. Y es porque el jefe del servicio, el jefe del departamento de rayos no le exige al tecnólogo, porque el tecnólogo no trabaja gratis, está él recibiendo un sueldo. Entonces debe de esmerarse en tomar perfectamente las tomas que le pide, ¿ya? Bien, entonces acá estamos frente a un paciente con un adenocarcinoma con metástasis de tipo osteoblástico a los arcos costales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Acuérdense que esto no es el estudio, tiene que pedirles survey óseo, S-U-R-B chica E-Y, survey óseo. Bien, acá estamos frente a una placa de tórax en frontal y la lateral. Bien, esta parece que es una lateral izquierda, pero miren cómo en la lateral, cómo se suman los dos pulmones y no vemos el famoso, miren la famosa imagen radiopaca. Encontramos en el pulmón derecho, esta es la metástasis linfangítica, miren, ese es el patrón retículo nodular grosero, miren. ¿No? Reticular, miren acá, y acá retículo nodular. Esa es la famosa siembra linfangítica de la metástasis, ¿ya? No tiene el aspecto de micronódulos, miren, no hay micronódulos, porque muchos se confunden con una tuberculosis miliar, no, acá no hay micronódulos, sino que se ve como una malla fina, un patrón intersticial, y acá abajo un patrón, el retículo nodular, que también es un patrón intersticial, ¿ya? Este es famoso, la metástasis linfangítica. Vemos el pulmón izquierdo completamente radiopaco, blanco, completamente radiopaco. No se delimita el contorno izquierdo del corazón. Con ajuste se puede ver, miren, la tráquea con aire, la tráquea izquierda. ¿Ya? Vemos que hay un nivel y hay aire. ¿Ya? En relación a los arcos costales, vemos que están más abiertos, más separados que en el pulmón derecho. O sea, si están separados, me dice que hay líquido, pero el líquido no produce tanto desplazamiento del corazón hacia la derecha. Entonces, aparte del líquido, debe de haber algo más, ¿no? O sea, si puede haber una atelectasia, la atelectasia puede ser causada por un tumor pulmonar, ¿de qué tamaño será? Que no lo vemos por la opacidad, ¿no? Y también vemos signos de derrame pleural, o sea, vemos un compromiso pleuroparenquimal que está afectando casi todo el pulmón izquierdo con esas características, una opacidad homogénea, ¿no? Con pequeño nivel hidroaéreo proyectado en el ápex pulmonar izquierdo. La opacidad me produce un ensanchamiento de los espacios intercostales, ¿no? Y hay una discreta elevación, miren, acá tengo aire del estómago, discreta elevación del hemidiafragma, está ligeramente elevado el hemidiafragma izquierdo, porque la atelectasia, ¿no? La atelectasia causada por una tumoración, estamos dando salidas a esta radiopacidad, ¿no? Vemos que el desplazamiento, para que sea un derrame puro, no es evidente el desplazamiento de la silueta cardíaca, es por eso que hay dos signos de atelectasia y de derrame. La atelectasia causada por un tumor, ¿ya? Efectivamente, y acá vemos una mezcla de todo en la lateral. Y este paciente es una dama, vemos, ¿no? Sombras mamarias. Buscamos si hay metástasis en estructuras óseas, al menos no se ve.
tampoco en partes blandas no hay nada que llame la atención, no hay nódulo, porque a veces se ven nódulos axilares, se ven los ganglios calcificados, se ven en partes blandas, no hay nada. Ya, entonces vemos, ¿no? Este es una dama con un cáncer de pulmón izquierdo, con metástasis linfangítica que estamos viendo en el pulmón derecho, y el tumor no lo vemos, porque está mezclado con compromiso pleuroparenquimal amplio que afecta a todo el pulmón, casi más de los 2/3 del pulmón izquierdo. Bien. Bueno, acá tenemos una tomografía axial y vemos nódulos dispersos, ¿no? Tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo vemos casi escaso, vemos el mediastino. Este es un paciente con una metástasis a pulmón por un cáncer de colon. ¿Ya? Acuérdense que el cáncer de colon donde da más metástasis es en el hígado. Y acá también vemos pulmón, o sea que es mejor hacerle un estudio completo, tóraco, abdomino pélvico. ¿Ya? Tóraco, abdomino pélvico, una tomografía completa. Bien, acá tenemos una placa y su tomografía. Este paciente tenía un osteosarcoma, un tumor de hueso, mayormente miembros superiores o inferiores. Bueno, no se incluyó esa estructura, pero vemos en pulmón estas imágenes metastásicas, ¿no? Dispersas tanto en el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, ¿no? Después otra cosa no ayuda. Y en la tomografía vemos, ¿no? Los nódulos metastásicos por el osteosarcoma. Acá vemos también metástasis pulmonar, los famosos nódulos que no pasan, no llegan a 4 centímetros, están dispersos en ambos campos pulmonares a predominio subclavicular, medio basal izquierdo, ¿no? Acuérdense que esos nódulos no se fusionan, se superponen, se suman, ¿no? Y a veces tienen el aspecto de una mórula que les mencioné la vez pasada, ¿no? Y esto se ve mucho mejor en la tomografía. Acá da la impresión de que se fusionan, ¿no? Pero no, están separaditos, se pegan, pero no se forman una sola unidad. Este también era un paciente portador de un cáncer de colon, ya bien agresivo, porque la metástasis es bien amplia. Bien, acá tenemos nódulos metastásicos en esta tomografía axial, que afecta tanto el parénquima pulmonar, ¿verdad? El parénquima pulmonar, y algunos están pegados a la pleura. En este otro paciente tenemos una linfangitis carcinomatosa. Vemos acá, las trabéculas, los septos están engrosados. Vemos acá. Acá no es tanto, en este corte no es tanto el problema. Vemos acá, es más agresivo. Estos son dos pacientes diferentes. Acá tenemos esos nódulos, podríamos decir en suelta de globos, ¿no? Vamos viendo uno que está cerca al ilio derecho y otros pequeños que se alejan, otro está en la base, y varios nódulos metastásicos en el pulmón izquierdo. Vemos también la sombra mamaria derecha, la sombra mamaria izquierda está ausente, la paciente tuvo un cáncer de mama, fue operada, le hicieron una mastectomía, ¿no? Al tiempo empezó con problemas respiratorios, se le toma su placa y se encuentran estos nódulos. Ya con estos ya empezaron a darle quimio. Bien. Acá encontramos, miren esas imágenes, acá vemos una distorsión de imágenes, acá hay una mezcla de imágenes, pequeñas imágenes nodulares y un patrón retículo nodular, está difuso en tercio medio basal derecho y diseminado, ¿no? En el pulmón izquierdo, ¿ya? Este es un cáncer de tiroides, donde estamos viendo patrón retículo nodular disperso, ¿no? Como decir una siembra linfangítica causada por un cáncer de tiroides.
El cáncer de tiroides, su comportamiento es la siembra linfangítica, que la vemos así, o la que la vimos en varias diapositivas anteriores. Acá vemos, miren cómo se presenta la siembra de la metástasis linfangítica. Acá se ven pequeños nódulos, nodulitos, miren, radiopacos, ¿ven? Dispersos en ambos pulmones. Acá diferente, acá ya son nódulos más grandecitos, más o menos 8 o 10 milímetros en ambos campos pulmonares. Pierde el contorno del corazón derecho, el borde izquierdo se pierde por la presencia de estos nódulos, ¿no? Este es un paciente con cáncer de vagina. Bien, ¿ya están todos? No, Bien, doctora, vamos a hacer enfisema. Sí, vamos a hacer enfisema pulmonar. Bueno, en relación al enfisema pulmonar, acuérdense, el enfisema pulmonar es una hiperinsuflación irreversible, hace daño al pulmón, destruye los alvéolos pulmonares, ¿ya? Este enfisema no tiene tratamiento, lamentablemente, o el tratamiento sería, así como la fibrosis pulmonar, sería un trasplante de pulmón. Y acá en el Perú el trasplante es a las 500, ¿y cuánto cuesta? ¿No? No es como en países desarrollados que se puede hacer trasplante, pero bueno, el paciente tiene que tener una buena solvencia económica para ir al extranjero a hacerse un trasplante de pulmón. ¿Ya? Entonces el enfisema pulmonar es irreversible, ¿no? Mayormente cursa como una obstrucción bronquial crónica, y esta obstrucción bronquial conlleva un atrapamiento del aire, sobre todo el paciente no puede botar el aire durante la expiración, ¿no? Y produce una destrucción de los alvéolos y en forma amplia va destruyendo y compromete todo el parénquima pulmonar. Entonces, radiológicamente nosotros tenemos que ver cuando estamos frente a un enfisema pulmonar. Nos podemos cuando estamos frente a una placa de tórax, donde vemos una hipertransparencia, vemos un aplanamiento, no tenemos los datos del paciente, entonces esa hipertransparencia pulmonar con corazón en gota, espacios intercostales separados, ¿no? Me va a dar varios diagnósticos de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Una es el enfisema, otro es un paciente con asma, pero en el paciente con asma eh, vamos a encontrar similares imágenes, signos radiológicos. En cambio, un paciente con bronquitis crónica, acuérdense, en la bronquitis crónica vamos a encontrar el famoso pulmón sucio. Va a haber un fino infiltrado intersticial que se acompaña con la hipertransparencia, que se acompaña con el aplanamiento de las bases diafragmáticas, ¿ya? Y el, mayormente esas son los signos, o mejor dicho, las enfermedades que hay que, hay que, hay que jugar cuando estamos frente a una hipertransparencia pulmonar. Hay que pensar en esas tres enfermedades, ¿ya? Pero si nos dan los datos de un enfisema pulmonar, entonces yo ya me estoy orientando a que es un enfisema. Si me dan datos de que el paciente en la auscultación le han encontrado sibilantes, en épocas, usa su inhalador, en épocas de verano viene emergencia para que le pongan su corticoide mejor y se va contento, entonces ya estoy sospechando que es un paciente que tiene asma, ¿no? Es asmático. Pero si es un paciente con una bronquitis, entonces en la clínica y la secreción mucosa, entonces ya cambia el panorama. Eso me ayuda, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Cuando ustedes manden una radiografía, pongan datos, qué le encontraron en la auscultación, qué antecedentes tiene el paciente, ¿ya? Entonces, si estamos frente a un paciente enfisematoso, vamos a encontrar una hiperclaridad del parénquima pulmonar, casi homogénea. Puede estar en las bases, puede estar en los tercios medios, ¿no? Bien. Y si es una hipertransparencia pulmonar o si simétrica,
en ambos lados, voy a encontrar un aplanamiento o un descenso de los semidiafragmas con un aplanamiento. Entonces, si hay un descenso de los hemidiafragmas, entonces voy a encontrar todas las costillas se van a ver las 12 costillas, ¿no? Aparte va a haber una hipertransparencia pulmonar, con un desplazamiento de los semidiafragmas, y estos desplazamientos son aplanados, y se puede definir un ángulo de 90 grados entre el aplanamiento del diafragma y la pared del tórax. Y podemos también ver los espacios intercostales están separados. La caja va a tener una disposición en tonel, ¿no? Si lo veo en posición en lateral, parece un tonel, un incremento del diámetro anteroposterior en la incidencia lateral. Y si lo veo en frontal, va a tener una forma como que si fuera una campanita, ¿no? Tórax en campana. Tórax en campana en frontal y tórax en tonel en la lateral, ¿ya? Entonces, esos son algunos signos, pues tiene un montón, ¿ya? Eso es lo más llamativo. Bien, acá tengo, miren, un paciente con un enfisema pulmonar. Ah, el otro, que me estaba olvidando, miren la forma del corazón. El corazón es en gota. Un corazón pequeño, delgado, alargado, también le llaman corazón en gota. La hipertransparencia pulmonar, miren, ¿no? Vemos los espacios intercostales están separados y hay un aplanamiento de los semidiafragmas. Acá también vemos, miren acá, el tórax en tonel, ¿no? Incremento del espacio retroesternal. Lo normal es 3.5, acá lo vamos a ver bien ensanchado. El corazón en gota que se ve y el aplanamiento de los semidiafragmas, igual acá. Bueno, acá están todos los signos que podemos encontrar, ¿ya? Si no se encuentra todo, entonces ponemos signos con algunos signos radiológicos de enfisema pulmonar. Entonces describo cuáles son los signos que estoy viendo. Puede verse el tórax en tonel, puede verse el aplanamiento de los diafragmas, el corazón delgado, alargado, corazón en gota. Si tengo la lateral, puedo ver el espacio retroesternal. Y en la frontal se puede ver por la hipertransparencia que las arterias pulmonares centrales están dilatadas. Y los vasos que se van hacia afuera prácticamente están con una atenuación disminuida, se pierden, por eso que hay una hiperclaridad pulmonar. El signo del hilio amputado se puede encontrar. Esto es a nivel de las arterias segmentarias, ¿no? Que los vasos producen una sombra a nivel central, que es por una dilatación, ¿no? Y produce súbitamente una disminución del diámetro conforme se va alejando. Acuérdate que los vasos son centrales a nivel del hilio y cuando van saliendo se hacen delgaditos, por eso que hay una hipertransparencia pulmonar. También podemos encontrar bulas. Las bulas a veces se pueden encontrar en un enfisema pulmonar, pero mayormente no se ven. Si es que se realiza una tomografía, se pueden ver en un enfisema bien evidente, se pueden ver las bulas. Estas bulas son espacios enfisematosos de aspecto quístico, pequeños, de pared bien finita, y tienen un diámetro que va hasta 1 centímetro, a veces llegan a más. Cuando se juntan, están separadas por un tabique, ¿no? Estas bulitas. Y estas bulitas, ¿no? Cuando hay demasiada presión dentro de los pulmones, la presión dentro de los alvéolos, estas bulas se pueden romper los tabiques y formar una bula más grande. Puede crecer y formar un neumatocele, una cosa más grosera. ¿Ya? Bien, acá tenemos, miren, una placa de tórax, es una dama, vemos sombras mamarias, y tenemos las características de un paciente portador de un enfisema, ¿no? Una hipertransparencia pulmonar, después las arterias que están cerca del hilio se ven, las que salen ya se pierden, entonces hay una hipertransparencia, los espacios intercostales separados, aplanamiento de los semidiafragmas, corazón en gota. Igual acá estamos viendo los mismos signos
de un enfisema pulmonar. En relación a la bronquitis crónica, esta se define como la presencia de tos productiva. El paciente empieza con tos, y como es una... ¿Por qué le llaman productiva? Porque empieza a expectorar, bota bastante secreción, moco bota, ¿no? Entonces, la característica de esta bronquitis crónica es que esta presencia de tos es en periodos largos, de 3 meses consecutivos es la tos, ¿no? Y se presenta después de un buen tiempo, en un periodo largo. La literatura lo menciona después de 2 años. Más bien se relaciona con los cambios de clima, más bien en épocas de frío, de invierno, no, ahí se incrementa la bronquitis. Por eso que estos pacientes tienen que estar bien abrigados, tomar todo calientito, no protegerse, no pasar a ambientes donde hay estos aire acondicionado, porque ahí otra vez sale del frío y va a un ambiente caluroso, entonces ahí viene el problema de su cuadro bronquial. Otra característica se da en pacientes fumadores crónicos, ¿no? O en ambientes contaminados, donde hay bastante smog. Cuando el paciente está con su cuadro de bronquitis crónica, mayormente se le toma la radiografía y podemos encontrar una placa de tórax normal, ¿no? Que no es concluyente, pero a veces está con fiebre, ¿no? Y tiene ya la expectoración es más severa, fiebre, expectoración y malestar general, entonces que su bronquitis está complicada, puede haber una neumonía, ¿no? Entonces, estas pacientes con bronquitis hay que tener cuidado, hay que darle su antibiótico, y si está desmejorando con el antibiótico y la tos y la fiebre es más evidente, entonces tomarle su plaquita de tórax, porque se puede agregar un cuadro neumónico. En esta bronquitis crónica hay un incremento de la trama broncovascular. Podemos encontrar esas famosas opacidades irregulares, medias fibrosas, que le dan la característica en pulmón, el tórax en pulmón sucio. Y también a nivel de las bordes del corazón vamos a encontrar un engrosamiento de la luz del bronquio. Y eso lo que le llamamos, ¿se acuerdan las imágenes en rieles de tranvía o de tren? Que es un engrosamiento de los bronquios. Esos bronquios, cuando están llenos de luz, se puede ver en una placa de tórax, en un paciente con bronquitis. Pero cuando está llena de secreción, está llena de moco, entonces vamos a ver el bronquio radiopaco, entonces no vamos a ver el grosor de la pared del bronquio. También podemos encontrar la imagen en anillo. En anillo, ¿qué quiere decir? El sello, ¿no? Son 2 imágenes juntas, ¿no? Donde uno es el bronquio, de pared gruesa y radiolúcido por dentro, y el vaso, que tiene pared gruesa por dentro, como que si fuera un halo, y por dentro es radiopaco porque es la sangre. Entonces vamos a ver las imágenes, que también le llama imágenes en gemelo, imágenes en anillo o imágenes en sello, ¿no? Y ambas tienen paredes gruesas que se pueden ver en una placa de tórax, un paciente portador de bronquitis crónica. ¿Ya? Acá vemos, esta es una placa, acá hay un patrón intersticial, lo que le llama el famoso pulmón sucio, ¿no? Aparte, ¿no? Vemos que es un paciente ya de edad, vemos un corazón grande, una moderada cardiomegalia, tiene calcificaciones en el botón aórtico, una aortoesclerosis, y hay una congestión. Miren, este hilio derecho está bien grande, hay una congestión iliar, como un edema, un edema periiliar derecho. Las bronquiectasias. Estas bronquiectasias, acuérdense también, ¿no? Destruyen los bronquios, los dilatan, es una dilatación irreversible de los bronquios y de los bronquiolos, ¿no? Y esto mayormente, a veces las bronquiectasias se camuflan en una secuela de una tuberculosis. Las bronquiectasias, cuando el paciente tiene bronquiectasias, hace neumonías a repetición, y mayormente tiene una característica importante porque en cada episodio de bronquiectasis expectora y bota cantidad de flema, y en algunos casos puede empezar a producir moco con sangre. Entonces piensan que el paciente ha hecho una reinfección de una tuberculosis o está tuberculoso.
No, son las bronquiectasias que como destruyen las paredes, el paciente empieza a producir hemoptisis y a veces no se ve mucho el moco, sino más es el sangrado. Y por el sangrado el paciente se asusta, va a emergencia, le toma su radiografía y encuentran imágenes varicosas, oculares en las bases, o si ha tenido una secuela de una tuberculosis, ahí es bien difícil definir dónde están las bronquiectasias, tenemos que ir a una tomografía. La tomografía sí nos ayuda a ver el panorama, de qué tipo de bronquiectasias, qué segmento es el que está afectando, ¿no? Y para ayudarle al clínico bien a darle tratamiento médico o prepararlo para la cirugía, ¿no? Entonces, en relación a los tipos de bronquiectasia, tenemos las cilíndricas, las bronquiectasias varicosas y las saculares. Bien, acá tenemos la semiología de las bronquiectasias. Esto es una partecita, porque ya en teoría mencionamos varias, ¿no? Acá tenemos un pulmón normal, un parénquima normal. Podemos encontrar los bronquios que están libres, ¿no? Agrupados a nivel parailiar, ¿no? Están con aire y sus paredes finitas. Esto es, ¿no? Es normal. O acá ya empieza lo patológico. Encontramos el bronquio y ya con paredes gruesas y el aire. Entonces acá ya está empezando. O podemos encontrar el bronquio que apenas se ve el aire y todo está con moco. Moco y pared gruesa. Esto le llama el signo de golondrinas o el nido de palomas. O prácticamente ya no vemos la luz y todo es moco, ¿no? O se confunde como un nódulo en una placa. Pero acuérdense que las bronquiectasias mayormente están en la parte basal paracardíaca, ahí donde estoy señalando, y si el paciente tiene una tuberculosis con fibrosis y todo lo demás, ahí es bien difícil de buscar las bronquiectasias, nos tenemos que ayudar con la tomografía, ¿ya? Bien, acá están los otros signos que se pueden encontrar en una bronquiectasia. Acuérdense que esta bronquiectasia produce engrosamiento de la pared bronquial. Ese engrosamiento lo vamos a ver como imágenes en rieles de tranvía y a nivel paracardíaco derecho, paracardíaco izquierdo. Podemos encontrar el signo del dedo de guante. ¿Qué significa el signo del dedo de guante? Es cuando el bronquio está ocupado por moco, por secreción. Entonces ya no voy a ver el engrosamiento de la pared, ¿no? Pero ese bronquio termina en dedo de guante. Y ahí queda, ¿ya? Como que si fuera un cilindro, pero en dedo de guante. Ahí queda, ¿ya? Esa es otra característica, ¿no? El signo del dedo de guante en las bronquiectasias. Y el signo del anillo, cuando tanto el bronquio como el vaso están juntos y vamos a ver sus paredes gruesas del vaso y del bronquio. Ese es el signo del sello, ¿ya? Y las opacidades tubulares u ovoides, ¿no? Que son los mismos bronquios, pero tienen el aspecto de forma tubular u ovoides. Y acá ya nos está dando, si podemos ver en una placa de tórax, el tipo de bronquiectasias, ¿no? Si es cilíndrica, vamos a ver, ¿no? O imágenes ovoideas, que algunas están juntas. Y si es el bronquio, que lo voy a ver grueso, medio tortuoso, ya me está diciendo que es una bronquiectasia varicosa. Y si es cilíndrica, tiene la forma, ¿no? De un cilindro, algo así, cubo, entonces ya más o menos, ¿ya? Y la bronquiectasis también cursa cuando está bien definida la patología, hay una pérdida definitiva, ¿no? De la trama pulmonar. Y esto conlleva que también va a haber una pérdida del volumen pulmonar, o puede acompañarse con una telectasia, un colapso pulmonar. Miren, acá tenemos las bronquiectasias en las bases, tanto en la base derecha como en la base izquierda, miren las imágenes. Acá vemos el bronquio cortado, miren su pared gruesa. Acá también pared gruesa y algunas están ocupaditas, o sea, las imágenes en nidos de golondrina. Y acá vemos el signo de las rieles de tranvía, miren el bronquio. Se ve porque está con aire. Acá no, acá se esconde con la sombra del corazón. Esta es una broncografía.
Esta es una broncografía que años atrás se hacía la broncografía con sustancia de contraste dionosil y se ingresaba por la sonda nasal, por la nariz, por las fositas, se ingresaba la sonda que tenía que entrar a la tráquea y de la tráquea con guía fluoroscópica, ¿no? La sondita tenía que entrar, pónganse, si en la placa de tórax se veía que las bronquiectasis estaban en la base derecha y pegada al corazón, entonces la sondita tenía que quedar acá, cerca a la sombra del corazón. Y para poder ingresar la sondita al paciente se le tenía que dar una premedicación, hay que sedarlo, está despierto, pero tiene que colaborar, ¿ya? Y en spray, silocaína en spray, en la nariz, en las fosas nasales, y en la úvula, abriendo la boca para que eliminar el reflejo tussígeno, y una sedación suave para que colabore el paciente, para que no tenga reflejo tussígeno cuando está entrando la sonda, y si no, cuando empieza a toser, pónganse, y el contraste está adentro, entonces el contraste se disemina y prácticamente no ayuda a ver las bronquiectasias. El dionosil, como le digo, si la bronquiectasis está afectando el lóbulo medio, entonces la sondita queda acá, ¿ya? Y se manda el contraste por una jeringa. La jeringa está conectada al segmento proximal de la sondita y se carga 5 centímetros y se manda el contraste puro. Y el paciente está sentadito encima de la mesa, ¿no? Y se lateraliza, se pega como decir al corazón para que el contraste penetre al árbol bronquial y que dibuje, y que no tosa, que respire profundo más bien, y que para ir empujando el contraste. Luego bota el aire, otra vez respira profundo para ir a que el contraste vaya avanzando y que dibuje las bronquiectasias. Entonces, cuando se dibujó las bronquiectasias en la zona que están las bronquiectasias, luego se completa todo el estudio, se retira la sonda y se pone contraste para ver el lóbulo superior. Entonces, para poder que el contraste avance en el lóbulo superior, entonces el paciente está echado en la mesa y se bascula la mesa en posición Trendelenburg. En posición Trendelenburg, ¿qué quiere decir? Que los pies están más elevados que la cabeza. Entonces, cuando están los pies elevados, que el contraste penetra y dibuja los bronquios del lóbulo superior. Te dibuja todos los segmentos del lóbulo superior. Y si quieres ver el lóbulo inferior, ahí aprovechas cuando está estudiando el lóbulo medio y manda contraste para ver también el lóbulo inferior. Vemos los 3 segmentos del pulmón derecho, y si la patología es en el izquierdo, entonces se estudia el lado izquierdo. Y al final se estudia en forma comparativa, como ven acá. Este estudio actualmente ya no se hace. Ha sido reemplazada con la tomografía. En la tomografía, mayormente se puede evaluar, ¿no? No se usa este tipo de contraste, ¿no? El dionosil no se usa. Puede ser por vía endovenosa para ver también los vasos, ¿no? Y se revisa mucho mejor. Por ejemplo, miren acá. Acá, bueno, estamos viendo parte de la língula superior y la língula inferior, pero miren la língula inferior, miren, tiene una bronquiectasis. Miren el calibre de los bronquios, delgados todos, y acá está grueso. Esa es una bronquiectasis cilíndrica. Miren, y termina en dedo de guante. Acá está alterado, porque tiene que verse todo simétrico, miren, todo filiforme, como que si fuera un árbol sin hojas. ¿Ve? Por ejemplo, acá, miren el pulmón, los bronquios del lado derecho, normal, miren. Y acá, miren, el lado izquierdo, ¿no? En el lóbulo inferior, miren, bronquiectasis cilíndricas. Ya se distorsiona. Entonces acá, ¿qué hace el cirujano cardiovascular? Ya con esta radiografía que se llama broncografía, ya sabe dónde entrar y sacar, retirar esta bronquiectasis que está abajo. Entonces ya ve la forma, ellos son expertos y ven, y de pasada están estudiando la luz del bronquio izquierdo y la luz del bronquio derecho. ¿Ven? Acá se ven las bronquiectasis. En cambio,
Siempre la broncografía o la tomografía se realiza con una placa de tórax. Por ejemplo, acá vemos bronquiectasias paracardíaca y basal, y acá también, ¿ya? Entonces ya con esta radiografía ya el tomografista ya incide en la tomografía, ve mucho mejor la patología, ¿no? Y acá tenemos también bronquiectasias, miren, acá también vemos. El asma bronquial. Bueno, asma bronquial ya sabemos que hay un atrapamiento aéreo. Y ese atrapamiento aéreo en la placa de tórax se traduce como una hiperclaridad de los campos pulmonares. Va a haber un descenso y aplanamiento de los semidiafragmas o una inversión del diafragma. Y la silueta cardíaca se estrecha en gota. Estamos viendo los mismos signos que el enfisema, pero la clínica es diferente. Acá no hay destrucción como hace el enfisema. Y acá no hay bronquiectasia, acá sí no hay bronquiectasias. Ahora, cuando están taponados los bronquios, ¿no? ¿Qué puede traducir radiológicamente? Una telectasia. O si hay atrapamiento del moco, el moco, acuérdense que produce una infección, y haber una infección en esa zona del parénquima causa una neumonía. Entonces, podemos encontrar en un asma con una complicación, con una neumonía o una atelectasia. Ahora, si el paciente viene con su crisis de asma, está con sus sibilantes, ¿no? A veces ustedes van a tener esa experiencia cuando estén en emergencia. Se van a encontrar con un montón de pacientes que vienen en la noche, están, no pueden botar el aire, están con esa sensación de que se ahogan. Usted lo ocultan y encuentran una jaula de pollitos en sus pulmones, ¿no? Como grillos, sí, todos sibilantes, ¿no? Le toman su placa de tórax y no encuentran nada. Entonces lo dejan, le dan su corticoide, le ponen una vía por si acaso, ¿no? Hasta que desaparezca la crisis, de ahí ya lo envían a su casa. Pero si en la placa de tórax ven una neumonía que está empezando, entonces hay que darle tratamiento antibiótico. Acá tenemos, miren, un paciente portador, ¿no? Viene con su asma y prácticamente en la placa no encontramos gran cosa, no hay neumonía, ¿no? Pero sí encontramos una ligera hipertransparencia pulmonar, los cilios ligeramente aumentaditos de tamaño. El corazón ligeramente disminuido, pero no tiene la típica de corazón en gota. El aspergiloma ya lo vimos, ¿no? El aspergiloma es un hongo, ¿no? Que miceto cuando se organiza forma una masa, un aspergiloma, ¿no? Una masa. Y si encuentra dentro del pulmón un quiste hidatídico, el quiste hidatídico limpio, ¿no? Invade. Si encuentra una bronquiectasia sin moco, todo limpio, lo invade. Si encuentra una caverna tuberculosa sin necrosis por dentro, secuela, lo invade. Entonces, ¿qué pasa? El aspergiloma empieza casa nueva, empieza vida nueva, empieza a crecer. Al comienzo no hay sintomatología, conforme va creciendo, y ya cuando crece demasiado empieza a carcomer las paredes. Entonces ahí viene la complicación, y el paciente empieza a tener sintomatología respiratoria. Y como dice acá, los hallazgos radiológicos, mayormente, como habíamos dicho, ¿no? El aspergiloma invade una cavidad preformada, ¿no? Que puede ser un quiste hidatídico, una caverna tuberculosa o una bronquiectasia limpia. Las formas de localizarse los aspergilomas mayormente son en los lóbulos superiores. Casi todos se ven en los lóbulos superiores. Si no es a la altura de los apes, son a nivel subclavicular, ¿ya? Bien. Y si es un paciente que ha tenido una tuberculosis, vamos a encontrar tractos fibrodensos y una caverna. A veces la caverna no se ve tan nítida, ¿no? Pero dentro de esa caverna se ve una cosita media sospechosa, media dudosa para uno, para el radiólogo, pero de todas maneras lo describe el radiólogo medio dudoso, pone la interpretación y se sugiere complementar con tomografía para descartar ocupación de caverna o probable diagnóstico de aspergiloma.
¿ya? Entonces, acá tenemos, miren, en esta primera etapa, si ustedes ven, acá tenemos la cavidad tuberculosa, ¿no? Y acá vemos unas pequeñas imágenes lineales que están pegadas a la pared interna de la cavidad. Estas paredes lineales corresponden a las hifas del Aspergillus. O sea que está ya empezando, está inspeccionando su penthouse, ¿ya? Acá vemos que ya inspeccionó y ya está poniendo sus muebles, ya su pantalla, TV a todos colores, ¿ya? Acá ya empezó a crecer el hongo y está ocupando ya su casa. Deja áreas con aire, ¿ya? Acá vemos ya que se está organizando la masa, ya se está formando, está haciéndose, porque está creciendo, está almorzando muy bien del huésped, ¿no? Está banqueteando, prepara sus buffets, ¿no? Está muy bien acá y se está ya organizando, es una masa casi ovalada, de densidad de partes blandas, y está separada de la pared. Mayormente está separada de la pared porque cuando crece, esta se moviliza, se pasea por toda su casa. Se va al segundo piso, se va a la azotea, ¿no? Y se va por todos lados. Pero está separada, nunca está junta, ¿ya? Por eso que ustedes la van a ver cuando el paciente cambia de posición, en una fluoroscopía, ese también se moviliza. ¿Ve? Por ejemplo, acá cambió de posición. Se moviliza la masa. Entonces, vemos acá varios... acá, por ejemplo, tenemos el signo del halo. Miren, vemos una imagen con bordes irregulares, que acá podemos hacer el diagnóstico diferencial con un tumor, una masa tumoral de bordes en forma de sol radiante, bordes espiculados. Acá se puede hacer un diagnóstico diferencial. O acá, miren, acá vemos que ha entrado un poquito de aire, se ha conectado con el bronquio, ha entrado un poquito de aire, ¿no? Y vemos el signo del menisco, o el signo de la media luna, ¿ya? El aspergiloma, acá dice por sexo, más frecuente en los varones, y por edad, mayormente es en personas adultas, y la localización, el lóbulo superior derecho. Eso es lo que estábamos hablando. Acá tenemos una tomografía, miren el aspergiloma, la masa de densidad alta, la masa radiodensa, no está pegada a la pared. Acá vemos otro paciente con un aspergiloma y los tractos fibrodensos. Siempre vamos a encontrar tractos fibrodensos. Por ejemplo, acá, que la placa no es bonita, vemos un montón de tractos fibrodensos. Miren, tanto en el pulmón derecho, en los 2/3 superiores, como en los 2/3 superiores del pulmón izquierdo, tractos, pequeñas bulitas, ¿no? Una cosa feísima. Paciente con, esta es una secuela de TB. Supuestamente acá estaba la cavidad, pero no se veía bien. Estos tractos jalan el tercio superior del mediastino hacia la izquierda, están jalando el botón aórtico hacia esa zona. Y en la tomografía, miren, acá está, el aspergiloma, con las pequeñas bulas, miren, tabicadas, los tractos fibrodensos, ¿no? También hay bronquiectasias, miren acá. Acá, igual también paciente portador de un aspergiloma. No se ve, miren, no se ve la caverna. Como los tractos fibrodensos, pues esto es una secuela de TB, como el hilio lo jalan hacia el ápex derecho. Y acá es otro paciente, ¿no? Como les dije, ¿no? Y confirma, se da en lóbulos superiores. Acá esta es una tomografía, vemos la imagen en cascabel, en cabeza de cascabel o cabeza de cobra también le conocen en algunos libros. Esta es la cabeza de cascabel y acá está el aire. Y la pared de la caverna y el tracto. Esta es la caverna. Está jalando el hilio. Tumor pulmonar. Bueno, en relación a los tumores, esta es una clasificación de tipo histológico de la Organización Mundial de la Salud. Hace una clasificación del 1 al 5, pone al carcinoma epidermoide
que se presenta entre 25 al 40%. Tenemos el adenocarcinoma, el carcinoma de células pequeñas, el carcinoma de células grandes y el carcinoma epidermoide combinado con adenocarcinoma. Y acá describe sobre el carcinoma epidermoide, que es el bien diferenciado, puede ser moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, de la clasificación que se le da. El adenocarcinoma, la procedencia es bronquial, sobre todo a nivel acinar, papilar, o puede ser una configuración sólida, o puede ser encontrarse a nivel del bronquio y que afecta el alveolo, o sea, bronquio alveolar, el adenocarcinoma. Y cuando es de células pequeñas, tenemos las células en avena, semejante al linfocito, o las células intermedias, que son células poligonales. O si son mixtas, va a haber una combinación, ¿no?, con el cáncer epidermoide. Y si estamos frente a un cáncer de células grandes, ¿no?, que es el porcentaje inferior, este es indiferenciado de células grandes, de células gigantes o de células claras. Y el quinto es el carcinoma epidermoide combinado con adenocarcinoma. Acá tenemos, es importante cuando estamos nosotros frente a masas como esta, aquí hay que jugar con algunos signos. Por ejemplo, el signo cérvico-torácico, que muy bien hizo una de ustedes hizo un tema interesante, muy bonito, la clasificación de los signos radiológicos de la patología torácica. Habló de unos signos muy interesantes y espero que ustedes cojan esos temas que ustedes mismos los han presentado, porque todos los temas son interesantes, ¿no? Y de ahí lean, ¿no? Porque van a encontrar en su vida médica, ¿no?, un montón de signos, ¿ya? Y tiene relación con las tumoraciones o no solamente patología tumoral del mediastino, sino también con, por ejemplo, el signo del ángel, en las alas del ángel, o el signo que ustedes mencionaron de la continuidad de los semidiafragmas, ¿no? O el signo de la doble sombra, o sea, un montón de signos, ¿no?, que tiene relación a un neumotórax, un neumomediastino, o a el signo tubular del bronquio pulmonar, que yo no lo conocía, pero un montón, ¿ya? Entonces, aprovechen los temas que ustedes han depositado ahí en su archivo y en vacaciones, revísenlo, porque eso les va a ser bastante utilidad. Bueno, acá tenemos un signo cérvico-torácico que lo vamos a relacionar mucho, ¿no?, cuando tenemos patología del mediastino. ¿Ven? Acá dice, se basa en las estructuras del mediastino anterior. Ya, cuando, por ejemplo, acá tenemos una masa de espectro tumoral, de densidad casi homogénea, de bordes externos bien definidos, y termina en ángulo agudo. Cuando termina en ángulo agudo la masa y está pegada al mediastino, ángulo agudo es dependiente del mediastino. Si es un ángulo obtuso, dependiente del parénquima pulmonar, ¿ya? Pero miren, esta masa tumoral está empujando a la tráquea hacia la izquierda, la empuja, pero es una masa, ¿ya? Pero esta masa, miren, la ven que está pegada al mediastino, ¿no?, pero no pasa el borde superior de la clavícula. Entonces, cuando no pasa el borde superior de la clavícula, nos dice que esta masa está en mediastino anterior. Si esta masa pasa y sobrepasa el borde superior de la clavícula, entonces está en mediastino posterior, y la lateral nos ayuda, ¿ya? Y otra característica, acá también se puede hacer el signo de la silueta, ¿se acuerdan? El signo de la silueta, ¿no? El signo de la silueta, miren, veo yo el borde, estoy viendo el contorno del botón aórtico, entonces estoy viendo el contorno del corazón, entonces esta masa es posterior, ¿no? O no es, si se ve el contorno del corazón es posterior, pero si no lo veo como acá, es anterior. Acá no se ve. Yo estoy mal, acá no se ve. Acá dice tumor del pulmón que se localiza en el lóbulo superior izquierdo.
el margen cefálico de la masa no sobrepasa el borde superior de la clavícula, lo que indica su localización es anterior. Ajá. Es localización anterior. Estamos bien. Pasamos. Bueno, acá tenemos la clasificación de los tumores pulmonares. Esto lo dejo para que ustedes repasen. Bien, acá tenemos una placa de tórax. Tenemos acá una masa que está camuflando la sombra del ilio, de una masa de bordes espiculados. Cuando vemos una masa, no solamente en esta zona, la vemos debajo de la clavícula derecha, o en el tercio medio, o próxima al ilio, o en la base, sus bordes espiculados, así, bien espiculados, a veces hay imágenes que salen como que si fuera el sol radiante. Eso ya es una masa maligna, ¿ya? Y si es grande, confirma más, porque masas chiquitas y de bordes bien definidos, mayormente supuestamente es benigno, pero cuando una masa crece en poco tiempo y tiene esta configuración, ya es maligna. Esto es un carcinoma broncogénico. Veamos si a veces estos carcinomas tienen un ganglio satélite. No hay que buscar ganglio satélite. Bien, acá estamos frente a un carcinoma broncogénico. Vemos acá, esta es una placa de tórax, donde hay el ilio del lóbulo inferior, ¿no? Ha producido una leve atelectasia post-obstructiva. Cuando hay una desviación, miren, la tráquea está jalada hacia ese lado. El mediastino también está traccionado hacia esa zona. Ipsilateral se da en el mismo lado, ¿no? Vemos acá el botón, este es el botón aórtico, el contorno del corazón izquierdo. Entonces la tumoración está acá, aunque no se ve bien, está produciendo una atelectasia. Y miren, los espacios intercostales están retraídos a comparación del pulmón derecho. ¿Ya? Entonces, cuando la imagen no se ve bien y es bien dudosa como la que estamos viendo acá, ¿no? Es mejor la tomografía. Miren acá, la tomografía cómo nos ayuda un montón. Se aprecia la misma masa. Acá se ve mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Y acá hay un foco neumónico, que acá no se ve el foco neumónico. Ya está el foco neumónico, acá está el foco neumónico. Y la atelectasia está produciendo una desviación del mediastino. Acá está señalando la flechita roja, debutó como un nódulo solitario, miren. No es cierto, acá hablamos de un nódulo solitario porque no vemos otra imagen sospechosa. Ya, este nódulo le hicieron todos sus estudios habidos y por haber y resultó ser un carcinoma de células grandes. Miren, un carcinoma de células grandes y radiológicamente para nosotros es un nódulo que está en el lóbulo inferior, bueno, en el lóbulo inferior izquierdo o bueno, a base del pulmón izquierdo. ¿Ya? Pero radiológicamente nosotros describimos el nódulo de tales características, no es de densidad homogénea, ¿no? Está en la base del pulmón. Entonces, el hallazgo patológico fue porque le hicieron su biopsia, bien a cielo abierto, o su fibrobroncoscopía, cogieron células cancerígenas, ¿no? O hicieron una broncoscopía, evaluaron si había ganglios en la pared de la tráquea, en la luz del bronquio, y de frente se fueron y hicieron una biopsia, ¿ya? Y se confirmó que era un carcinoma de células grandes. Acuérdense, chicos, que el diagnóstico de carcinoma de células grandes no lo hace el radiólogo. Bueno, sería que nosotros lo hiciéramos, no tendríamos ojos de Superman, ¿no? Penetramos. No, el diagnóstico se hizo ya con todos los exámenes, la biopsia, la punción, la fibrobroncoscopía, el aspirado bronquial, todo eso se hace en unidad clínica y la radiología únicamente ve. Y si hace la tomografía, mucho mejor se confirma, ¿no? Con el
se hace unidad clínica radiológica. Acá tenemos, miren, esta ya es una masa adyacente a la sombra del ilio, de bordes espiculados, miren, bordes irregulares. La densidad es un poco de baja atenuación que la densidad del corazón, ¿ya? Buscamos si hay alguna otra cosita que llame la atención en el parénquima pulmonar derecho, que está sano. Después, mediastino, estructuras óseas, miren, acá, miren, si ustedes ven acá, esta costilla, la veo, y acá se cortó, ¿lo ven? Y acá continúa. Entonces hay una sospecha de una osteolisis de esta costilla, esta de acá, y es posterior y está en la línea media. Si es posterior, contamos. Este es 1, ¿no es cierto? 1, acá sigue 2, 3, 4, 5, 6. Del sexto arco costal hay una imagen sospechosa de osteolisis, ¿ya? Media. Y más esta masa tumoral de bordes espiculados que no tiene nada de ser benigna. Y vemos, miren acá, miren este húmero. Hay una imagen osteolítica, ha destruido. Entonces tenemos el tumor, es un carcinoma broncogénico con metástasis a costilla, sexto arco costal, medio, posterior, izquierdo, y una destrucción, mire, está destruido el tercio superior del húmero izquierdo. Es una metástasis a hueso de un carcinoma broncogénico. Qué agresivo, ¿no? Bien. Acá es un cáncer pulmonar estadio 4. Esta es mi letra. ¿Ya? Entonces vemos lo que estamos viendo acá. Ya no veo, este sería el cáncer, ¿no? Pero miren la metástasis, que ha hecho el cáncer. El pulmón hace metástasis en parénquima pulmonar también, como estamos confirmando acá. Pero en hueso no hay, ¿ya? Un estadio 4 con metástasis a pulmón. Bien. Acá tenemos también un cáncer del pulmón izquierdo, ¿no? Es una radiopacidad casi homogénea, amplia, que afecta más de los 2/3 inferiores del pulmón izquierdo. El mediastino lo está traccionando, pero si habla de atelectasia, hay que evaluar los espacios si están un poquito juntos, pero no tanto, acá están abiertos, debe de haber líquido, ¿no? O sea, acá estamos encontrando signos de atelectasia y signos, atelectasia también me da el mediastino que está jalado hacia ese lado, ¿ya? Pero el hemidiafragma se logra ver, o sea que el hemidiafragma no lo jala, ¿no? Entonces, acá, en esta radiopacidad tenemos la tumoración, que no la vemos. Tenemos líquido, porque hay separación de los espacios intercostales, y hay atelectasia porque está jalando, ¿ya? Entonces hay 3 cosas en esta radiopacidad. En el pulmón derecho vemos la cisura, se ve, la cisura menor, se logra ver, y hay un ligero reforzamiento iliofugal. Miren, el ilio y esta acentuación. Estos son vasitos, porque no llegan a la pared del tórax. Si llegara a la pared del tórax, estamos frente a un patrón intersticial. Estos son los pequeños vasos que están un poquito acentuados. El famoso tumor de páncreas. Este tumor de páncreas es un cáncer pulmonar apical. Apical porque mayormente su presentación es en los apex pulmonares. La literatura, si ustedes empiezan a chequear libros, mayormente dicen, de los 2 apex, mayormente tiene más frecuente, dice, se presenta en el apex derecho. Pero hemos tenido casos en el hospital que tumor de páncreas, lo vemos en el lado izquierdo, en ambos. ¿Ya? Parece que ahora creo que va así parejo. Derecho, izquierdo, igualito se presenta. Son cánceres de células no pequeñas. Se manifiesta en forma de una masa de tejido blando, una masa radiopaca, en el ápex pulmonar.
Lo más frecuente es que corresponda a un adenocarcinoma o a un carcinoma epidermoide. Mayormente causa destrucción de las costillas adyacentes, no es a menudo. Siempre se acompaña con destrucción costal, puede haber una o dos costillas, o a veces todavía no empieza la destrucción. Vemos la masa, pero la costilla todavía está intacta. Puede infiltrar al plexo braquial y causar el síndrome de Claude-Bernard-Horner en el lado afectado. ¿Y cuál es el síndrome de Claude-Bernard-Horner? Vamos a encontrar ptosis, se cae el párpado, miosis, se contrae la pupila, y el otro signo es anhidrosis, hay una sequedad, no va a haber la piel está seca, no va a haber sudor, ¿no? Anhidrosis. Perdón, disculpe. Me van a disculpar, pero estoy tomando, como les expliqué temprano, estoy tomando unas pastillas que uno de los efectos secundarios es que se elimina y me produce una picazón en la garganta. Bueno, entonces estamos frente al síndrome de Claude-Bernard-Horner. Esto lo vamos a ver después también. En el lado derecho, como mayormente tiene predilección en el ápice derecho, puede producir la obstrucción de la vena cava superior. O sea, continuado con el tumor de páncreas. Cuando empieza, ya cuando el tumor está ya localizado, el paciente empieza con dolor en el hombro derecho o en el brazo. Y mayormente donde está el tumor es donde le duele, no es en el lado opuesto, ¿ya? Es en el mismo lado, o sea, es ipsilateral al tumor. Y esto es por consecuencia de la expansión local del tumor a la pleura parietal, a los plexos braquial inferior y a los cuerpos vertebrales y también a los arcos costales. Acá está. El síndrome de Claude-Bernard-Horner, para que no se olviden, siempre uno se olvida la mente, a veces uno tiene tanto en la cabeza que el mismo médico tiene que ir repasando. Por más de que uno ya leyó, como ustedes han leído, siempre hay que estar chequeando lo que uno ha aprendido. Entonces, esto lo van a ver, el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Nos van a preguntar, ¿qué es el síndrome de Claude-Bernard-Horner? En el páncreas, ¿qué es lo característico? Tosis palpebral, se cae el párpado. Van a tener el párpado caidito. Miosis, ¿no? Lo que le dije, ¿no? Miosis, hay una disminución de la córnea, ¿no? O sea, se disminuye. Si ustedes ponen un foco, se esconde. Y esoftalmos, bueno, eso es un poquito raro. No hay mucho esoftalmos, más bien es el tosis y anhidrosis facial. Y todos esos son ipsilaterales al tumor. Acá en la miosis la pupila se reduce, ¿ya? Esta es la famosa miosis, hay una reducción de la papila. Bien, acá tenemos, miren, acá tenemos el famoso tumor de páncreas. Esta es una dama fumadora. ¿Cuántos años fumando? Se fumaba a la semana como 4 cajetillas. O sea, son fumadoras empedernidas, saben que van a morir de cáncer. Sino de este tipo de cáncer que es poco frecuente en los fumadores, más es el adenocarcinoma. Pero vemos acá la masa tumoral en el ápex, ¿no? Y hay que buscar, ¿no? En este caso todavía no veo. A ver, esta es la primera costilla, esta es la segunda costilla, la tercera costilla. No vemos, no, al menos yo no veo destrucción de la costilla, ¿ya? No veo. ¿Ustedes ven? Vemos la tumoración nomás. Bueno, todavía no hay destrucción. Bien. Y acá vemos,
miren la tumoración. La tumoración está pegada a la pleura, es por eso que empieza a producir, ¿no?, el síndrome de Claude-Bernard y hay una destrucción. Acá ya, mira, hay una osteolisis de esta costilla. ¿Ya? Acá tenemos la tumoración, bordes irregulares, una masa hipodensa. Acá tenemos otro paciente con tumor de Pancos. En la masa, miren, la masa tumoral bien definida, ¿no? Y vemos, acá sí hay destrucción. Miren, acá hay un silencio, no hay ausencia de costilla, una destrucción amplia por acá y acá continúa. ¿Ya? Acá sí hay una osteolisis. ¿De qué costilla será? Miren, acá tengo la primera, segunda, a ver, tercera, cuarta. La cuarta debe ser, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, 10, 11, 12. Está bien. Acá hay una osteolisis con la tumoración. Acá sí es cantadito la destrucción de una costilla con la tumoración. Vamos a pasar a otra. Acá, este es un corte coronal de una resonancia magnética y acá está la tumoración y acá está la destrucción de la costilla. Y ahí en este corte sagital vemos, ¿no? La tumoración es esta, ¿no? Y la afectación de la costilla. Incluso también tiene relación, a veces hay que evaluar cómo está la vértebra, porque también puede, pero de vértebras habla muy poco, más es de destrucción de costillas. Un momentito. Esto es importante, esto es un esquemita, ¿no? ¿Qué criterios hay que tener en cuenta para diferenciar si es un tumor dependiente del parénquima pulmonar o es un tumor dependiente del mediastino? Si es un tumor del pulmón, como estamos viendo acá, miren, el borde es poco definido contra el tejido pulmonar. Miren, vemos bordes espiculados, poco definido, puede ser bordes mamelonados, bordes en suelo radiante, ¿ya? Esta es la masa del tumor. Entonces, tiene relación con el pulmón que está aireado, y ese es el pulmón normal. El ángulo de la interfase con la sombra del mediastino es un ángulo agudo. Miren, termina en punta. Y acá termina en punta. Cuando termina en punta, esta tumoración es propia del parénquima pulmonar, con estas características. Y acá, por ejemplo, miren, acá tenemos, parece una protrusión que va como una teta que está mirando al pulmón, ¿no? Es una teta que mira al pulmón y sus ángulos son, ¿no? Son obtusos. Este es agudo y estos son obtusos. Entonces esta teta es dependiente del mediastino. Está mirando al pulmón y sus bordes son bien definidos, a diferencia de un tumor que es de pulmón. Y acá tenemos, este es un tumor del mediastino, miren, no tiene bordes espiculados, ¿no? No tiene tampoco forma de teta como esta, ¿no? Pero sus bordes son bien definidos y miren los ángulos. No son ángulos agudos, sino son obtusos. ¿Ven? Son obtusos. Entonces este es una tumor dependiente del mediastino. Entonces es importante evaluar los ángulos. Es un ángulo agudo, ¿no?, que termina en punta, y este es obtuso. Esa es una forma de ayudarnos para cuando estamos frente a una tumoración que está pegada al mediastino. En relación a la pleura. Bien, acá vamos a encontrar el famoso mesotelioma, ¿ya? Este es un pulmón sano. Solo para tener una idea, tenemos acá el bronquio, la tráquea. Pulmón sano,
tenemos el tejido mesotelial. Y acá tenemos la base del diafragma. Son sus paredes, ¿no? De la pleura. La pleura, afuera están las costillas, la pleura parietal, la pleura visceral, y acá tenemos todo el tejido mesotelial. ¿Ya? Y acá tenemos, miren, cómo el tejido mesotelial prácticamente sufre cambios en su estructura completamente, se distorsiona, ¿no? Completamente. Hay un derrame pleural supuestamente maligno. Estamos hablando ya del mesotelioma maligno, ¿no? El mesotelioma difuso, ¿no? Como dice acá, el derrame pleural maligno no producido por metástasis, sino originado en las células mesoteliales de la pleura. Y tiene relación con la exposición al asbesto. ¿Se acuerdan que hablamos en la teoría, en la asbestosis, ¿no? Y el cáncer, el mesotelioma, cuando el paciente, el minero, por supuesto, ¿no? Se ha expuesto por años al asbesto y el cáncer no es inmediato, el mesotelioma tiene un periodo de latencia de 30 a 40 años después de la exposición inicial. ¿Ya? Por eso estos mineros tienen una vida media bien corta, mueren jóvenes, pueden morir del mesotelioma o pueden morir de otras causas, ¿no? Causadas por la fibrosis. El asbesto causa fibrosis, una destrucción de todos los alvéolos, destruye los alvéolos, destruye el intersticio y ahí viene la famosa fibrosis. Hacen corte pulmonar y el paciente muere. Entonces acá tenemos, miren, que hay una alteración de las células mesoteliales, de la pleura, y empieza a organizarse el cáncer. Y el cáncer se organiza primeramente formando, puede debutar con un derrame pleural, ¿no? Y confundirnos que fuera un derrame pleural de esos que siempre hay. Por ejemplo, vamos a ver acá el famoso mesotelioma pleural maligno, el difuso. Es una neoplasia rarísima y tiene relación con la inhalación, exposición al asbesto, en un periodo de latencia de 30 a 40 años. Su pronóstico es muy malo y tiene una sobrevida bien corta, 8 meses. Y una de las causas es la inhalación de partículas de asbesto. Esa es una enfermedad laboral de los mineros. El tumor comienza en la pleura visceral, ¿ya? Es en la víscera, o sea, en la pleura visceral, no es en la pleura parietal. Empieza de adentro hacia el interior del espacio pleural. Crece a lo largo del espacio pleural hasta rodear al pulmón como una cáscara gruesa. ¿Ya? Entonces, este tumor agresivo empieza en la pleura visceral, acuérdense, chicos. Y una vez que ha causado ha envuelto al pulmón, ¿no? Produce una cáscara gruesa, después viene el derrame pleural, infiltra después la pared del tórax, y compromete el parénquima pulmonar, compromete el diafragma y el pericardio. Y acá recién vamos a encontrar el famoso derrame pleural. Entonces, estas son las características del mesotelioma, que es el agresivo. Estamos hablando del agresivo, ¿no? El difuso. Tenemos el derrame pleural, la cáscara tumoral, que son placas pleurales gruesas que están envolviendo al pulmón. La masa tumoral, que la vamos a ver, ¿no? Que es la distorsión del tejido mesotelial. Y vamos a encontrar, hay fibrosis con compromiso de las cisuras, desplazamiento del mediastino ipsilateral, se desplaza hacia el lado donde está la patología. Y en etapas avanzadas va a haber destrucción de la costilla con agrandamiento de la silueta cardíaca por invasión del pericardio y una pérdida del volumen pulmonar afectado. Acuérdense que la destrucción de las costillas no es a nivel apical, que en el ápex la tumoración es el tumor de Pancos. Esto es a nivel de las bases, donde está de la pleura basal, la pleura visceral
las bases pulmonares, el derrame, entonces ahí es la localización. Nunca va a ser este mesotelioma nunca va a presentarse en los ápex pulmonares. Siempre va a ser en las bases del pulmón. Y acá tenemos, miren, este es el famoso mesotelioma. Acá, si ustedes ven, lo que estamos viendo es una radiopacidad que tiene el aspecto de un derrame pleural. Es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Para todos es un derrame. ¿Quién va a pensar que es un mesotelioma? Pero el paciente era minero, había trabajado en minas de asbesto. Entonces ahí ya nos está llevando de la mano. Entonces hay que pensar, debutó con un derrame. Y dentro está todas las características. ¿Y quién nos va a ayudar? Es la tomografía. ¿Ya? Bueno, esta es una placa no tan bonita. Vemos acá, miren cómo el engrosamiento de la pleura visceral, no parietal, visceral, empezó abajo, está subiendo y forma mamelones. Miren, estos mamelones, ¿no? Está engrosando la pleura, le está envolviendo al pulmón y acá está el derrame. Este es el derrame. Aparte tiene una cardiomegalia el paciente, ¿no? Acá está la forma, mire cómo se presenta. Un derrame pleural que hemos visto en prácticas anteriores no tiene esta forma de presentarse, miren. Esta forma ya me indica que es un mesotelioma, es derrame pero con esta característica de tumor de la pleura. Ahora, si habla de que también hay destrucción del arco costal, hay que evaluar cómo están las costillas en esta placa, pero a veces se pueden pasar desapercibidas por la misma radiopacidad que estamos viendo en el pulmón derecho. ¿Ya? Mire, está envolviendo todo, tanto, miren, el borde externo, que es la pleura visceral, y acá la pleura del mediastino, miren, también forma mamelones. Acá tenemos, este es un mesotelioma benigno fibroso. Bien diferente la forma de presentarse. Y acá hay una ligera obturación, pequeño derrame, y va acá. Pero una característica de este mesotelioma benigno, si ustedes ven, es una dama. Vemos sombra mamaria. ¿Ah? Hay que investigar, ¿no? El mesotelioma benigno fibroso, con qué frecuencia, con qué porcentaje se da en damas. ¿Tiene relación con la inhalación de asbesto? Rarísimo, ¿no? Será otra causa, ¿no? Bien. Este es el famoso mesotelioma difuso, miren. Está acá empujando los vasos, ¿no? Este es un estudio contrastado. Y la ventana no es para pulmón, es para mediastino, porque no vemos la trama. Y hay un engrosamiento completo de la pleura. Miren, va la pleura visceral y se va la pleura mediastínica. ¿Ya? Bien, chicos, acá nos quedamos. A ver, un momentito, por favor, ¿ya?